Hola, buenas, ¿qué tal? Otra semana más aquí con ustedes desde Radio Faro, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, para contarles una semana más otro capítulo de la historia puta de Canarias. ¿Qué tal, Dieguito? Pues esta semana muy bien también. ¿También? Yo aquí siempre maravilloso. Vamos a seguir tocando mucha más, por si Mucha acaso. madera. ¿Y tú qué tal, Carmita? Pues mira, bien, igualmente. Sigues en el Yo Nirvana, sigo ¿no? en el Nirvana, estoy en el Nirvana estatal. Mira, esta semana, ¿por qué es puta la historia de Canarias? Pues esta semana, este capítulo va a salir un poco antes de una fecha muy importante que llevamos conmemorando muchos años aquí Otra en, semana, otro capítulo reivindicativo. sí, que es relacionado con el 25N, el Día contra las Violencias hacia las A Mujeres, la mujer. contra las violencias machistas. Y entonces les hemos preparado un capítulo donde queríamos hablar de cómo ha habido resistencias históricas documentadas aquí en Canarias. Sin documentar, eso se sabe ya que ha aparecido en muchas ocasiones, porque se ha Sí. dicho esto de que estaba muy asumido, de que estaba normalizado, pero la gente siempre ha dicho que no estaba de acuerdo. Y ahora, en los últimos años que se ha visto todo esto con una perspectiva más feminista, el tema de la historia, pues ya se ha documentado que sí, que siempre hubo resistencias a las violencias machistas y que nunca se asumió como algo normalizado. Claro, es que tanto en el siglo XX como en el siglo XV, XVI, XVII los golpes duelen Los igual. golpes duelen y claro, y además Entonces a nadie quiere que le peguen. nadie quiere que le peguen, pero también porque eso al final no deja de ser la punta del iceberg, ¿no? De todo este sistema patriarcal que mucha gente decía esto y lo tengo que aceptar porque sí, hombre. Efectivamente. Entonces, ¿qué ejemplos teníamos? Bueno, nosotros ya les hemos dado algún apunte del capítulo de las brujas. Si no lo han visto, vayan a por ello, verlo. que es doble, además súper interesante, donde, por ejemplo, hablamos del caso de mujeres que acudían a brujas para obtener conjuros, para obtener paz. O sea, era algo que se hacía. Obtener paz significaba acabar con las violencias que vivían en la pareja, con Y el recurrían a marido. conjuro porque de otra manera no Mm. podían. ¿Qué tenemos, qué les traemos hoy aquí? Les queremos hablar de una situación concreta que eran los delitos de solicitación. ¿Qué es la solicitación? Es un delito que cometían los curas contra las mujeres, que era por hacer propuestas o por hacer agresiones sexuales durante la confesión. Y esto fue algo que ocurrió... O sea, la solicitación es un delito, es un pecado que se hace en el momento en principio, en el en el momento momento de de la la confesión. confesión. Era cuando un cura abusaba de una mujer aprovechando la confesión. O Porque eso me costó a mí sí, entenderlo, ¿eh? aprovechando la confesión o haciéndole propuestas también. O sea, el cura diciéndole que quería tener relaciones con ella O o hablando de diciéndole sexo, hablando de sexo o cualquier barbaridad de esta cualquier cosa que se machistada que relacionara. también eso se consideraba delito. Y es un delito que persigue la Inquisición. Y aquí tú te quedas un poquito porque tú dices, la Inquisición persiguiendo un delito de Contra la abuso mujer. contra las mujeres. Que en realidad la Inquisición aquí lo que perseguía era el mantener la pureza del sacramento de la confesión. O sea, de que tú no me puedes, o sea, un cura no puede estar haciendo esto durante la confesión porque va en contra de cómo se entiende la religión. Sí. Efecto secundario es que perseguían abusadores de mujeres, pero Pero no era el objetivo. no era el objetivo, aunque ojo, esto significó que muchas mujeres aprovecharon esta circunstancia para en muchas ocasiones denunciar o también para empoderarse en frente a aquellos que habían intentado, que habían abusado de ellas. Otra de las cosas por las que también lo perseguía la Inquisición es porque un cura que mantenía relaciones sexuales, o sea, que tenía pareja, recordaba a un cura evangélico. Y eso, claro, no le hacía mucha gracia, Eso es porque protestante, eso, claro. los protestantes, ellos se Eso casan. va en contra de la religión verdadera, Los que es la católicos no, católica, exactamente. dicen ellos. Y bueno, pues en principio el delito, como decía Carmen, estaba estipulado que era cuando había confesión. ¿Qué ocurre con esto? Que aquí trampas jurídicas ha habido siempre. Claro. Si la propuesta o el abuso o la acción era antes de la confesión, ya no era durante. O después. Si era después, no era durante. Y si no había confesión, tampoco era durante. A este tecnicismo se agarraban tantos sacerdotes. Bueno, había otro tecnicismo, que es que muchas veces la confesión, en esta época la confesión no tenía barrera entre el cura y la persona, y la mujer que confesaba, y la persona que se confesaba. Entonces la confesión era en cualquier sitio. ¿Qué pasa? Que un cura podía decir, y duraba lo que el cura considerara, que un cura tenía a lo mejor un amante y él decía, no, es que yo he estado confesando toda la Toda la noche noche en su casa. en su casa.
que fue después del Concilio de Trento, cuando el Concilio de Trento lo aprueba y dice, no, a partir de ahora se confiesa en la iglesia y con confesionario, que fue cuando empezó los confesionarios. Sí, que además los confesionarios no se inventan para dar nunca intimidad, sino para separar a los curas de las mujeres. De las mujeres, efectivamente. O sea, ese es el objetivo y por eso han evolucionado a esto que hoy en día que vemos más este formato ropero, ¿no? Que no es la intimidad, sino es una separación. Una separación. Muy tácita. La Inquisición tiene que recordar en varias ocasiones, también pasa aquí en Canarias, que no se puede confesar en las casas porque se sigue haciendo. Y llega un momento en que todo esto, al final, el Vaticano mismo se mete y en 1622 cambia la norma a que hay solicitación, se ocurre antes, durante, después de la confesión, o si no hay confesión, pero ha sido la excusa, también se considera en ese momento delito. O sea, se les acabó el cuento. Ahí vemos que empiezan a caer como moscas los casos, aparecen muchísimo. Sí. Casos tenemos de todos. La cosa que tienen en común es que los curas ante la Inquisición, como eran medio de la casa, digamos, pues eran los únicos con el privilegio de ser inocentes hasta que se demostrase lo contrario. Pues el resto de la población íbamos culpable directo y teníamos que demostrar nuestra inocencia. Y tenemos varios casos en Canarias. Hay algunos que son llamativos. Por ejemplo, lo que hoy en día es el Museo Canario, en Las Palmas, antiguamente era un convento de monjas, el convento de las monjas de San Ildefonso. Y hay un caso de un cura pues, que entraba a confesar a una monja a las 11 de la noche y salía a las tantas de la madrugada. A las 6, o sea, tarde, ¿no? Entonces, claro, pues no, cada uno tiene vida complicada, hay mucho que confesar, pero al final dijeron, no, esto es una solicitación como una casa. Si tenemos monjas con tantos pecados, mejor cerremos el convento. Total. Bueno, además este convento fue polémico porque hay documentación que hace indicar de que había un pique del obispo con este cura confesor y la abadesa del convento. Entonces, no se sabe si este caso fue para desprestigiar o puede haber sido un caso real. Porque también ahí se cuentan cosas de que el cura animaba a las monjas a tocarse mientras pensaban en Dios, porque así lo sentirían más cerca. Aparece en el archivo. Pero bueno, esto es un tipo de casos, pero el más común, uno de ellos, por ejemplo, para que vean cómo se transforma en Canarias la persecución de la solicitación, es el caso de Domingo Mireles en La Orotava, en 1694, que dos mujeres, Josefa Ramírez y Francisca de Artacho, lo denuncian diciendo que tuvo palabras deshonestas con ellas y que hubo, y que tuvo un intento de abuso, aunque no lo consiguió. Y debido al juicio que se abre por esto, fue condenado a no poder confesar de nuevo, nunca más a nadie, desterrado por 8 años de Tenerife, Gran Canaria y Madrid, y se le mandó a Lanzarote. Aunque luego en Lanzarote, cerca de, no había llegado al año creo, se le permitió volver a Gran Canaria porque su madre estaba enferma. Pero seguía la orden de destierro de Madrid y de Tenerife. Entonces, claro, todo esto es como... O sea, ¿en serio se llegaba a aplicar esta condena contra los curas? Yo esto es por volver, porque al final lo que no se hacía era intentar proteger a las mujeres, sino proteger el sacramento de la confesión. El efecto secundario era que las mujeres podían aprovechar esto para denunciar a un agresor. Esto es información súper interesante, que aquí les hemos vuelto a traer un libro que se llama Delito y Sexualidad en Canarias en la Edad Moderna, de Belinda Rodríguez, que es un libro maravilloso. Aquí ya ves, lo tengo yo... machacado. O sea, porque es una maravilla, te cuenta historias muy impactantes, otras guapísimas, historias de empoderamiento. Entonces, pues bueno, para que sepan que... muchas de estas salen de aquí y de aquí te surgen muchas preguntas. Una de ellas es, oye, y si tú vas a ser cura tienes que renunciar a una vida sexual activa, ¿no? Entonces, ¿por qué se metía esta gente a cura y luego cometían abusos, Carmita? Tú lo que quieres preguntar es cómo una persona que se mete a cura por vocación hace acto, una vez dentro hace acto que va en contra de la religión que le ha llevado con esa vocación. Bueno, pues porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. En primer lugar, a muchos hombres se metían a cura porque allí se comía y era un trabajo, digamos, estable. Y también muchas familias obligaban a los hijos a hacer cura. Yo tuve un profesor en el instituto que daba inglés y lo digo porque él nos lo contó así, que era cura, y entonces un compañero le preguntó, pero bueno, ¿por qué se metió a cura? Y él le dijo que era porque la madre, como no podía pagarle una carrera, la única manera de hacerlo era en el seminario, entiendo cura, pues entonces lo metió desde pequeño y allí terminó la carrera.
Entonces, esto fue mayormente por necesidad, y segundo porque ser cura no te salva de ser un hijo de puta. De ser un agresor, De como ser una casa. un agresor machista. De hecho, Hoy es en día la prueba, iglesia lo es que la vemos. iglesia católica hoy día. Sí, o sea, que Que sigue con las agresiones. Entonces, la mayoría, el castigo que tenía la mayoría de curas solicitantes, que son los que estaban acusados y juzgados de haber cometido este pecado, era la prohibición de confesar. La idea era que no pudieran solicitar de nuevo, es decir, que no tuvieran el espacio, que no tuvieran, como dice la gente, la ocasión, que no tuvieran la ocasión para pecar. Esa era la idea. Entonces, y además que avergonzarlo delante del resto de la gente, porque si no confesaba, ella, la sospecha era que había sido juzgado. Entonces, muchos de ellos al tiempo recuperaban la capacidad de poder confesar. A esto aquí hay una cosa de que sucedió que el Consejo de la Suprema en Madrid, el Consejo de la Suprema es el Consejo General de la Suprema Inquisición, se llamaba la Suprema, como la de Móstoles. Yo también lo pensé, que tiene nombre drag, ¿sabes? Bueno, pues cuando digamos que la Suprema Inquisición pedía que esta prohibición de confesar sea a perpetuidad, de por vida, pero en Canarias rara vez, no se aplicó nunca, siempre daba un tiempo que normalmente era de 6 meses, aquí siempre más relajado. Pero dependiendo del caso que se denunciaba, los castigos podían ser, además de la prohibición de confesar, pues el embargo de bienes, para luego su venta, para poder así financiar la Inquisición, la prohibición de ser sacerdote de por vida, la reclusión ¿sí? Que eso de la prohibición de ser sacerdote era muy duro, claro. Era un castigo. Sí, es que de hecho, cuando eres sacerdote ya no dejas de serlo. Eso sí lo sé yo. Ya puede ser el pecado que hagas, que te pueden echar de la iglesia, pero tú sigues siendo sacerdote. Entonces, la reclusión en un convento o en una cárcel hasta un máximo de 4 años, y el destierro a otra isla, que era un castigo muy común en el siglo XVII. Se sabe del caso que comentó Diego, el caso de las monjas de San Ildefonso en Gran Canaria, que la Inquisición canaria lo condena a 2 años de destierro fuera de Gran Canaria. Pero cuando se enteraron en Madrid, le dijeron, no, 2 años fuera de Gran Canaria, no, de por vida América. O sea, de por vida, o sea, volvió a Gran Canaria, pero lo desterraron a América de por vida. O sea, sí, cuando vuelve a Gran Canaria por lo de la madre, se le cambió el destierro a que no podía ir nunca a América de por vida. ¿Que no podía ir a América? Sí. Pues yo lo que había entendido era que lo desterraron a América. Lo miramos y a ver si lo hemos entendido. Sí, porque yo lo que entendí era que lo habían desterrado a América. Lo miramos. También existía la condena de remar a galera. Pero la Inquisición canaria nunca impuso esto a un cura solicitante. Sí lo hizo a Vígamo. ¿Por qué? Porque lo que se perseguía, lo que se intentaba castigar era la rotura de un sacramento. Y claro, un vígamo rompe el sacramento del matrimonio. Y no es cura y no es uno de ellos, no es amiguito de la Inquisición. Pero también la Inquisición era dura, o sea, por lo menos de Madrid era más duro que desde aquí. Sí, eso. Diego, en la visita, tú me habías comentado a mí que en las visitas que habías hecho al Museo Canario, habías encontrado con un legajo que hablaba de un cura de Ingenio en 1606. Sí, que además este caso luego vi que el historiador Faneque Hernández también lo transcribió. Digo, yo me podría haber ahorrado un currazo, pero bueno, así lo interioricé. Bueno, así te lo aprendí de memoria. Me lo aprendí, está online por si quieren buscar más información. Esto fue porque en 1606 la Inquisición hace una gira por Gran Canaria. Había momentos en que la Inquisición hacía giras por Gran Canaria o por otra isla, pues para perseguir pecados, denuncias, todas estas vainas que hacía. Y en el viaje recalan en Agüimes, que Agüimes todavía Ingenio y Agüimes estaba en el mismo señorío, gobernado por el obispado directamente. Pues hay un caso muy curioso porque es que en este momento aparece una mujer, Beatriz Cabeza de Vaca se llamaba, que aparece para autodenunciarse. ¿Por qué? Porque la Inquisición ponía con estas visitas como un periodo de gracia de si tú has cometido un delito contra la fe y te autodenuncias, el castigo entonces no va a ser heavy. Simplemente lo reconocemos y tal, y te metemos otra vez en la vereda. Y ella fue para denunciar que 10 años antes de esa visita había acudido una bruja para pedirle un conjuro para obtener paz, justamente. Una mujer que se llamaba Elena, que era una mujer esclavizada, que el conjuro era, por curiosidad, porque está en el archivo,
era que le tenía que decir a la cara al marido: con 3 te miro, con 2 te prendo, corazón de puerco y mano de hombre muerto. Se lo tenía que decir 3 veces a la cara, que está mucho el tema este de jugar con la sugestión, ¿no? En muchas ocasiones. Sí. Y entonces pues se autoinculpa diciendo: vale, sí, yo acudí a una bruja para esto, para que no me caiga pena. Y la Inquisición le dice: oye, ¿tienes otra cosa que denunciar? Y dice: mira, sí. Y aprovechó esa ocasión para denunciar al cura de Candelaria. ¿Por qué? Porque ella dice que un par de años atrás, cuando ella fue a confesarse, el cura de Candelaria la agredió. De la iglesia de Candelaria. De iglesia de Candelaria, perdón, de la iglesia de Candelaria en Ingenio, eso. Y además utiliza el término de que tuvieron acceso carnal sin su consentimiento. O sea, que es muy curioso que en algunos casos se ve la palabra consentimiento ya en el siglo XVII y XVIII. Y los problemas que ha dado hoy Sí. día, ¿ves? Con la Y ley los del problemas sí que solo da. el sí. Pero claro, era como ella decía que no había tenido consentimiento, entonces ya había que iniciar la investigación. Y se descubrió, y este cura fue denunciado por otras mujeres también. Y al final a este señor le cayó una condena, de las que dijo antes Carmita que le cayó a este hombre. 1 año de prisión en las cárceles de la Inquisición de Las Palmas. Otro año de prisión recluso en un convento de La Laguna. Destierro a la isla del Hierro, donde estaría en el convento que había allí, y prohibición de confesar a perpetuidad. Le cayó todo. Le cayó todos todo. los castigos de la lista. Y el embargo de bienes para que la Inquisición aprovechaba para financiarse, porque eran unos listos para muchas cosas. Y es que, claro, a mí, yo cuando leo este tema, que la Inquisición persiguiera a hombres que agredían a mujeres, me parece extrañísimo, ¿no? Pero siempre, eso sí, que lo que estaba en el centro no era el derecho de las mujeres, pero que ellas lo utilizaban muchísimo en su favor para poder defenderse. Es que no, lo que siempre hemos dicho, o sea, hay que aclarar perfectamente qué es la rotura de un sacramento, lo que se perseguía y lo importante para la Inquisición, que realmente que era su trabajo. La Inquisición trabajaba para mantener la fe, su limpieza y su claridad, y bueno, que todos fuéramos, no solamente que todos fuéramos creyentes, sino que la religión se mantuviera limpia. Entonces, además, las mujeres que denunciaban normalmente tenían que ser mujeres valientes, como hoy. Porque claro, era una época donde no se las consideraba, pero además el cura, como dijo antes Dieguito, el cura tenía, ¿cómo se llama? Tenía presunción de inocencia. O sea, hoy día tú eres inocente, todo el mundo por derecho tenemos presunción de inocencia, tú eres inocente hasta que se muestre lo contrario, es la otra parte la que tiene que demostrar tu culpabilidad, pero en aquella época no, en aquella época era culpable de que eras culpable. Sin embargo, los sacerdotes, la Inquisición les daba esa prerrogativa, con lo cual las demás tenían que demostrar que él las había agredido. Y el cura, bueno, hay un trabajo muy importante de una estudiante de la Universidad de La Laguna que hizo un estudio de fin de grado, un trabajo de fin de grado, y que es muy interesante. Ella se llama Omaira Miranda Márquez y el trabajo iba sobre el análisis de un proceso inquisitorial contra Jacinto Méndez por solicitante, es decir, un cura que se llamaba Jacinto Méndez, que había sido solicitante, que es decir, que había abusado de una señora durante la confesión, y ella explica ahí todo el procedimiento, que no vamos a entrar ahora, pero que es un procedimiento muy largo. ¿Quién fue este Jacinto Méndez? Pues fue un señor que nació en La Laguna y que en ese momento era cura en La Gomera. En 1707, Teresa, una mujer esclavizada, lo denuncia y lo acusa no solamente de haberle hecho propuestas deshonestas, sino también que dejó embarazada a otra mujer, Margarita Barreto, y que ella tuvo que huir de allí, de él, porque se había quedado embarazada. Margarita Barreto, que la encuentra, confirma el abuso. Después hubo otra mujer, Isabel Zacarías, también testificó también a favor de Margarita y dijo que también lo había intentado con ella, aunque ella logró escapar. Hubo otra señora, Francisca de Paula, que fue la última en denunciar las propuestas deshonestas de este hombre. Habían 4 testigos más. Entonces, él se declaraba, claro, inocente. Tenía 8 testigos en contra, pero él se declaraba inocente, pero como medida cautelar la Inquisición lo encarceló. Con toda esta información, con todos estos testigos, la Inquisición estudia el caso y llega a un veredicto.
el veredicto fue que lo condena por solicitar a 4 mujeres, que le confisca todos los bienes para su venta, que le prohíben ser sacerdote de por vida y la cárcel. Este también se llevó el pleno. Uh-huh. Entonces, merecido, también te digo, hombre, claro, y poco fue. Como se ve, el proceso no era fácil. Pero en este caso las mujeres no solamente fueron fueron creídas. Claro, que porque... Es que yo estaba leyendo esto y digo, es que más o menos el procedimiento actual, o sea, entre los medios, la gente que no te cree, los que te creen pero queriendo defenderte también, te hacen repetir lo mismo. Sí, o la sea, acción muy judicial, victimizante, y es muy el proceso. victimizante y además repetirlo, tienes que repetir varias veces, con lo cual el proceso también hoy día es bastante... Que en esto, claro, curiosamente, en esto tienen algunos parecidos de que tenían que ser varios testimonios, o sea, para evitar para pasar por esa presunción de inocencia del cura. Y jurídicamente, en esta época además pasan cosas muy curiosas, ¿no? O sea, hay varias bulas papales hablando del tema de la solicitación. La primera de ellas fue a petición de un obispo de la península que le pidió al Vaticano que por favor sea la Inquisición quien trate la solicitación y no la Iglesia, o sea, no los tribunales de la Iglesia, para tenerlos separados, o sea, para que ya hubiera una separación para poder perseguirlo, que eso a mí me parece... Sí, porque la Iglesia no hubiera perseguido a los suyos. A su propia gente, exacto. Como hoy día. Como hoy día, total. Es que estamos igual, 500 años estamos igual. A este le llegó la sangre para saber que hacía falta un tribunal externo para perseguirlo. La otra bula, como la que les comenté, del Papa Gregorio XV, que fue que ocurría solicitación en todos los casos, ¿no? O sea, no podían agarrarse tecnicismo. Y hay varios cambios normativos, y el último de ellos hace de importancia es 1741, por el Papa Benedicto XIV. Que el abuelo de Benedicto XVI. Total, que yo también lo pensé, el tatarabuelo del 16. Que este hombre saca en una bula que había solicitación, o sea, que había abusos, no solo por palabra o por tacto, o sea, no solo por hacer la propuesta o a la hora de haber una agresión propiamente dicha, sino que también ocurrían abusos por gesto, por signos o por escritos. Madre mía. O sea, en el siglo XVIII... Eso sí que es una ley del sí. Claro, en el siglo XVIII... Tenían claro que podía haber agresión sexual, en este caso, solo con un signo o con un gesto. Y que no era necesario llegar a la agresión física propiamente dicha, que con esto ya era suficiente para enjuiciar a alguien. Esto te lleva unas ideas sobre sexualidad o sobre regulación del consentimiento y cosas así, pero claro, muy locas. Sí, pero siempre por lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se perseguía era el sacramento. Entonces, solamente con un mal pensamiento del cura, ya él estaba rompiendo el sacramento de la confesión. ¿Entiendes lo que era? No era por el consentimiento. Claro, o sea, tenían claro lo que era consentimiento, si no, no aplica. Pero no era porque si ellos entendían lo que era consentimiento o no, o lo que sea. Le daba igual si la mujer consentía o no consentía, o se lo ofendía. El problema aquí era que el cura no tenía la mente limpia para confesar. Claro. Y además justo lo que acabas de decir es importante porque hay casos de solicitación aquí en Canarias y en muchos otros sitios donde hubo consentimiento. O sea, donde hay, por ejemplo, un caso... Pero claro, exactamente, porque el problema no era la agresión de la mujer. Exactamente. El problema no era la agresión a la mujer. Hay un caso de Las Palmas de una mujer llamada María Lorenzo, de 1625, que con 26 años empieza a tener relaciones sexuales con un fraile, con un señor llamado Baltasar de Olivares. A mí me encanta porque, como esto nos lo cuenta Belinda maravillosamente, que empiezan manteniendo las relaciones en el confesionario directamente de forma voluntaria. La necesidad. Y porque su marido pues estaba en América, entonces ella eso es ausente. motivo suficiente. Sí, claro, el divorcio, eso, una cosa imposible. Y acabó hablando con una amiga y convenciéndola para que la amiga le dejase la casa y así ella y el cura pudieran irse. Claro, pues no podía llevarse a la casa de ella. Pues claro, entonces así, pues ahí tuvieron su idilio. ¿Qué ocurre? Que en este caso, donde parece que es muy evidente, porque ella dijo todo el rato que sí, que estaba de acuerdo y que le daba vida, que le gustaba el tema, la fiesta. Aún así a él lo encierran en un convento de Gran Canaria mientras se hace un proceso, que su proceso es relativamente... O sea, no se termina porque está 2 años el señor encerrado y al final acaban archivando el proceso, que hay muchos casos de la Inquisición que acaban archivados, pero claro, esos 2 años a ti... Pero pásate en la cárcel.
Pero el delito estaba hecho. Claro. El hecho de que ella consintiera no quiere decir que a la Inquisición que no hubiera delito. No, para nada. Entonces, por eso en este capítulo queríamos hacer eso, que esta fue una ventana al tema de la civilización que muchas mujeres pudieron aprovechar para poder combatir los abusos que sufrían, pero es verdad que como efecto secundario, no como... Sí, bueno, nosotros insistimos mucho cuando explicamos cosas de la Inquisición, insistimos mucho en esto porque cosas como estas hacen pensar hoy día que la Inquisición no era tan mala. Es verdad que se quemaron más mujeres en el norte, o sea, la Inquisición fue mucho más dura y mucho más cruel y asesina en el norte de Europa. Aquí en España y en Canarias la represión fue de otra manera, porque lo que se preocupaba era de la limpieza y la originalidad de los sacramentos de la religión. Pero aún así, no queremos que a hoy día vengan, o sea, leamos estas cosas y intentamos distinto lo que realmente sucedió. Si nosotros leyéramos esto hoy día, estos hechos, pensábamos que la Inquisición estaba a favor de las mujeres. Y no, le importaba un pimiento a las mujeres, les daba igual. De hecho, no por ellas, sino que la estructura de aquella época, la estructura social de aquella época era que la mujer era un ser a la izquierda. Ahora, pues si ahora no tenemos completamente la igualdad y estamos luchando por ella, en aquella época era completamente invisible. Y además se daban situaciones paradójicas como que era más fácil denunciar en el tribunal inquisitorial que denunciar en la justicia real. Y en la iglesia. O en la iglesia un abuso que no cometiese un cura, sino que me cometiese otro, perdón, lo tengo aquí atravesado. Espérate un poquito de agua. Y claro, entonces se produce esa situación que no es nada intuitiva por la idea que tenemos nosotros de cómo funcionaba la justicia antiguamente, de que, oye, que era más fácil denunciar en la Inquisición que en un tribunal. Era más efectiva. Era más efectiva. A mí lo que me llamó la atención un montón intentando investigar de este caso fue cuando al principio te explicaban eso, que un cura podía estar toda la noche o toda una tarde, bueno, el tiempo que él quisiera confesando, porque era su prerrogativa. Él te podía decir, no, es que yo llevo 3 horas confesando a Menganita y abusando de ella, o abusando o no, a lo mejor era con consentimiento de la mujer, pero que no era. Y otra cosa es eso, el hecho de que no hubieran barreras entre el confesor y el que confesaba. Sí, porque además, eso hace, claro. Que luego cuando surgen los confesionarios, los primeros son muy parecidos en las iglesias que, digamos, tienen menos recursos económicos. A veces se ven estos que son como una rejilla por los lados y por delante están abiertos. Los originales eran más de ese estilo, porque las mujeres se confesaban por los lados, o sea, con las rejillas, y los hombres se confesaban por la parte de delante. Que además esto obvia completamente la idea de que las personas podían ser queer, de que el cura podía también solicitar a un hombre o lo que sea, pues no les llegaba el riego sanguíneo para... No. Había solo una manera de vivir las relaciones sexuales o el amor, lo demás, que eso es más viejo que, bueno... Pero eso, y también me llamó mucho la atención, me pareció gracioso y además un montón de original, digamos, y de brillante la solución que se puso en el Concilio de Trento, que dijo, quien quita espacio y quien quita la tentación, quien quita la ocasión, quita el problema, quita la tentación, digamos, ¿no? Que fue poner una barrera entre el que se confiesa y el que confiesa, y tiene que ser todo nada de usted andar por ahí confesando, sino aquí dentro en la iglesia. Total, que eso ahora lo vemos como que parece algo evidente, pero en su momento fue una novedad. No, claro, no es que a mí me decían de pequeña que eran así los confesionarios para preservar la intimidad de la persona que estaba confesando, que es mentira. Se hizo para que no le metiera mano a las mujeres. Es mentira como una casa. Con esto, pues bueno, ya les hemos contado hoy otro capítulo más de esta historia puta de Canarias, que en la que queremos reivindicar cómo era la vida de nuestra gente hace siglos. Y bueno, pues agradecer a Radio Faro el espacio que nos cede siempre, agradecerles a ustedes. El capítulo pasado lo tuvimos que terminar corriendo. Corriendo, sí. Así que hoy nos vamos a despedir con más cariño. Con educación, pues, y sobre todo pidiéndoles cosas, como siempre. Coméntenos cosas que nos encanta, leer los comentarios, darle me gusta, suscribirse, que además, que no lo dijimos en el capítulo pasado, que tenemos nuevo canal, bueno, lo hemos dicho en varios capítulos, que tenemos canal de Spotify. Búsquenos aparte en Spotify, de YouTube y en iVoox. Y
Y ahí también pueden dejarnos comentarios, lo que quieran, y si quieren, pues, yo qué sé, pedir propuestas, que salgan Sí, cosas tenemos también. la propuesta de la Carmen chica, López. de Carmen López, que pedía lo del derecho de pernada, que estamos en ella. Nos Y pueden pedir bueno, un tema también alegre si quieren. Sí. O sea, Ay, porque sí, porque, bueno, ya lo hablaremos del derecho de pernada. Pues Oye, nada. una graciosa. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Venga, voy a Chao. hasta la semana que viene.